Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 29 de agosto, viernes de la semana 21 del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes continuamos leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominado por la pasión, como los paganos, que no conocen a Dios. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Es hermoso ver cómo San Pablo, al continuar la carta a los tesalonicenses, vuelve a topar un tema que meditamos el día de ayer, y que es ese progreso que tiene que haber en el camino de la fe. Fíjate cómo inicia. Les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor a que vivan como conviene. Ya vamos a hablar de esa forma conveniente de vivir, como aprendieron de nosotros. ¿Para qué? Para que sigan progresando. Ya el día de ayer mencionábamos cómo efectivamente llama la atención que después de haber leído tantos elogios que hace San Pablo a la fe de esa comunidad de Tesalónica, haya dicho, nos morimos de ganas de volver a estar con ustedes. ¿Para qué? Para seguirles enseñando lo que falta, para seguir adelante en ese camino de fe. Ahora utiliza la palabra progresando en esa vida de fe. Esto es importante, ¿por qué? Porque siempre eso es lo que tenemos que desear en nuestro camino, porque es un camino, y el camino se camina, somos peregrinos, y eso significa que a lo largo de nuestra vida, si somos caminantes, tenemos que ir progresando, llegando a la meta. Pero la meta no se alcanza durante esta vida, por eso siempre hay un progreso espiritual. Siempre hay un progreso que podemos tener en nuestra fe. Recuerdo cuando llegué hace ya muchos años a una misión pastoral mientras estaba en el seminario en una pequeña parroquia, en un pequeño pueblito en Italia, y a los pocos días de haber llegado conversando con el párroco, me contaba lleno de emoción, no con falsa humildad, sino compartiendo una profunda y verdadera alegría. Me decía, estoy emocionado porque por fin he consolidado, después de muchos años, llegar a tener 3 horas de oración al día. Y era un hombre que trabajaba durísimo, que no es que pasaba rascándose la panza, que no tenía tiempo, no, que tenía tiempo en exceso, todo el contrario, tenía todo el día ocupado. Y sin embargo se había esforzado a lo largo de mucho tiempo para ir incrementando su oración, renunciando a muchas cosas, renunciando a la televisión, renunciando a la diversión, renunciando al sueño,
quitándose horas de sueño para ir progresando y consolidando, tener más tiempo de oración. Ese es un ejemplo precioso de lo que significa tener en nuestro corazón el deseo de progresar en la fe, de ir avanzando cada vez más en la fe. Y eso se explica cuando el ideal que mueve nuestro corazón es el correcto. ¿Por qué? Porque fíjate cómo San Pablo continúa y dice, lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen. Y lo va a repetir después. 2 veces va a aparecer la palabra santificación, santidad. ¿Por qué? Porque ese es el ideal cristiano. Fíjate en la palabra que utilizo, el ideal cristiano. Es decir, lo que nosotros debemos querer alcanzar. ¿Qué quiero yo en mi vida? Ser santo. Si tú eres de esas personas que todavía tiene miedo a la palabra santidad, bueno, entonces significa que no hemos leído las Escrituras, que no hemos entendido el Evangelio, porque es justamente a eso a lo que nos llama el Señor. El Señor lo ha dicho con gran claridad. San Pablo no se está inventando algo nuevo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué significa? Sean santos. Ese es el ideal. Nosotros tenemos la santidad que nos ha dado Dios desde el día de nuestro bautismo. Hemos sido incorporados en esa comunión de los santos sin mérito propio. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de esa santidad entregada por Dios, sino de ese camino de santidad, de ese esfuerzo que tenemos que tener en nuestra vida. Y todavía más interesante es cómo relaciona San Pablo esa santidad, santifíquense, con abstenerse de todo acto impuro. De todo acto impuro. Fíjate cómo la pureza aparece aquí relacionada con ese ideal de santidad. Y la pureza es importantísima. San Pablo lo primero que hace es decir, cuidado con tratar a sus esposas como cualquier cosa. A sus esposas tienen que tratarlas con santidad, y vuelve a repetir la palabra, y respeto, y no dominados por la pasión como los paganos que no conocen a Dios. Esta frase es maravillosa porque nos muestra cuán lejos está el Evangelio de un machismo. Yo cuando escucho a una persona que piensa, ay, pero San Pablo tiene unas frases machistas, no lo has leído. No has leído verdaderamente, porque esto es una frase tremenda, donde le dice a los esposos, cuidado con pensar, no, es que mi esposa, yo hago lo que quiero. Todos los deseos que tenga los puedo llevar a cabo con mi esposa. No, dentro del matrimonio también se vive la pureza. Y la pureza tenemos que saberla entender como un bien precioso. Cuando una persona tiene problemas de impureza y cree que para combatir los problemas de impureza lo que tiene es que esforzarse y esforzarse, sí, la pureza se conquista con lucha, con sudor. No hay otra manera. Pero ¿desde dónde? Es que tengo que reprimir los deseos que tengo. Hermano mío, lo primero que tienes que hacer es enamorarte de la pureza. Quien no ama la pureza, quien no abre los ojos para ver lo grande y hermosa que es la pureza, entonces no va a luchar para conquistarla. Es amando que lucho para conquistar lo que amo. Cuando el Señor nos ha dicho, miren, los de corazón puro verán a Dios, ya nos da la pista de por qué es tan importante la pureza. Da una pena tremenda cuando el mundo nos quiere decir que la pureza es un imposible. Yo he tenido que escuchar a sacerdotes que me han dicho, no, pero ¿cómo le voy a predicar yo a los jóvenes sobre la pureza si en este mundo no se puede? ¿Cómo que no se puede? Si la pureza es algo hermoso. ¿Cómo no voy a predicar sobre la belleza, la hermosura de la pureza? ¿Cómo no voy a decirle a jóvenes y a todos que vale la pena, que la pureza
anima efectivamente en ese camino de santidad y que en cambio el contrario, la impureza, le quita a mi corazón el anhelo de santidad, el deseo de santidad. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano porque el Señor los castigará. No nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Por tercera vez aparece la palabra. No nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Y entonces, el que desprecia estas instrucciones, que está despreciando a Dios. Imagínate si yo dijera, no, la pureza es imposible en este mundo tan impuro. Entonces estaría diciendo que Dios es un mentiroso, que Dios nos ha puesto un ideal que es inalcanzable y que no vale la pena entonces luchar por él. Todo el contrario. Si el Señor nos ha dicho que seamos puros es porque vale la pena y porque podemos lograrlo. En el Evangelio leemos el Evangelio propio de la memoria del martirio de Juan Bautista. Leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encarcelado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. El martirio de Juan el Bautista, tenemos que recordarlo siempre, es un martirio que proviene por profesar la verdad sobre el matrimonio. El motivo por el cual Juan el Bautista ha sido metido y encadenado en la cárcel, ¿cuál es? Porque Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano. Y Juan le decía: no, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y este es el motivo por el cual lo encarcelan. Pero no solo eso, sino que Herodías, la mujer de Filipo, sentía por ello gran rencor contra Juan. Qué importante es darnos cuenta de que efectivamente hay que proclamar el Evangelio. Y no se puede proclamar el Evangelio y decidir que en el matrimonio imperan otras leyes que no son las del Evangelio. Y tenemos que estar dispuestos a ser valientes como Juan el Bautista. A mí, personalmente, me han tachado muchísimas veces. ¿Por qué? Porque quieren escuchar las palabras del mundo. Pero yo no me dedico a predicar las palabras del mundo, me dedico a predicar la palabra del Señor. No puedo yo decir: no, pero lo que pasa es que sí está bien que se divorcie, que se case con otra. Hermano mío, no puedo.
Eso no significa que odie a la persona, ni que quiera su mal, ni que la desprecie, ni que... No. Todo el contrario, a lo largo de mi vida pastoral, a cuántas parejas que estaban viviendo en situaciones irregulares hemos logrado caminar juntos y llegar a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que mueve el corazón de quien está enamorado del Señor es la salvación de todos. Pero si quiero la salvación de todos, no va a ser en la mentira, no va a ser diciendo las palabras que el mundo quiere escuchar. Juan el Bautista ha tenido esa valentía. Segunda cosa importantísima, ver cómo se une el tema de la pureza que reflexionábamos en la primera lectura con el tema de la impureza que vemos tan clara. ¿Por qué? Primera cosa, Herodes se ha casado con con la esposa de su hermano. ¿Qué lleva a un hombre a una acción como esta? El corazón impuro. El corazón que no sabe poner freno a los deseos que pueda tener. No, es que era preciosa, guapísima y que no sé qué, y me enamoró Sí, sí, pero es la esposa de tu hermano. Y entonces significa que no ha sabido detener los impulsos de la pasión. Lo mismo que sucede con Herodías. Pero la impureza se nos manifiesta todavía de un modo mucho más grande. Llegó la ocasión de tener en sus manos a Juan el Bautista cuando Herodes da el banquete de cumpleaños y la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. ¿Qué tipo de baile es este? Era un baile lindo, muy dulce, muy inocente. No, definitivamente no. No es eso de lo que estamos hablando y tú y yo sabemos perfectamente qué tipo de baile ha hecho Salomé, la famosa Salomé, la hija de Herodías. Ha hecho un baile sensual que ha vuelto loco a Herodes, que ha puesto sus ojos sobre la hija de aquella que tiene por mujer de manera ilícita, porque es la esposa de su hermano. Con lo cual no sabemos si era su sobrina o era hija de otro hombre, pero podemos suponer que era su sobrina. Y sin embargo no tiene reparos en poner sus ojos lujuriosos, faltos de pureza, impuros, sobre esa mujer, sobre esa que es su sobrina o que por último es la hija de su mujer. Llama la atención además porque esta hija de Herodías baila impulsada por su madre. Y uno dice, ¿cómo la madre puede exponer a su hija a esto? Bueno, es exactamente lo que sucede cuando tú ves a las madres como visten a sus hijas. Y las exponen de un modo terrible. Ay, no, se ve divina, se ve linda, se ve no sé qué. Hija mía, tú haces salir a tu hija a la calle de una manera que no es digna. No es que está preciosa, linda, bonita. Mira, los hombres no la van a ver ni preciosa, ni linda, ni bonita. La van a ver como un objeto, porque así se le estás presentando. Y entonces tenemos que medir efectivamente cómo enseñamos a vivir la pureza. Juan Pablo II decía que para entender la moral sexual basta si es que tenemos claro lo que es el pudor. Viviendo bien el pudor, entonces toda la moral sexual se entiende. Entonces toda la moral sexual se puede vivir. Si en cambio se destruye el pudor, entonces se destruye toda la pureza. Y efectivamente vemos a Herodes vuelto loco. ¿Vuelto loco por un bailecito? No, por un baile erótico. Tanto que pierde la cabeza, de pídeme lo que quieras por este baile, incluso la mitad de mi reino. Y viene lo terrible, esta hija que le pide a su mamá que le diga qué le pido, la cabeza de Juan el Bautista, y nos dice que el rey se puso muy triste. ¿Qué tipo de tristeza puede ser esta? La de un hipócrita. Qué importante es recordar la libertad, que nosotros somos libres, que no estamos aprisionados.
Pero claro, el corazón impuro vive esclavizado. ¿A qué me refiero? Herodes tenía la libertad de decir, me equivoqué. No debía haber dicho esto. No debía haber dicho que te iba a dar lo que sea. No, no estuvo bien decir esto, me retracto. Eso es lo que hace un hombre libre. Pero ese corazón impuro está acostumbrado a vivir esclavizado y cree que no tiene opción. Siempre tenemos opción para no pecar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana.